¿Estás cansado de sentir que aquellos problemas emocionales, aquellos síntomas físicos no desaparecen a pesar de haber hecho todo, haber intentado todo? Esos síntomas y esos dolores, esas manifestaciones, hacen parte de un círculo vicioso que no tiene fin, a pesar de haber hecho todo. Y si te dijera de que puedes alcanzar un estado emocional elevado, con calma, con equilibrio, con coherencia, en la cual no necesitas alinearte con un medicamento o con una pastilla. Y si te dijera que todo lo que tú estás sintiendo actualmente viene desde algo mucho más profundo y que ninguna pastilla va a darle solución. Porque esto que viene de muy profundo está ligado con aquellos traumas que hemos vivido. Y los medicamentos que tomamos solamente sirven para cubrir el síntoma, no para solucionar el problema. Si te quedas aquí conmigo, yo te voy a explicar cómo puedes alcanzar este equilibrio, este bienestar, sin necesidad de consumir medicamentos. Quédate aquí que te voy a explicar en detalle. Lo que realmente deseas es liberarte de toda esta carga de dolores, de sensaciones que bloquean no solamente tu cuerpo, pero también tu vida. Lo que tú quieres es levantarte y poder estar en un nivel óptimo, operacional, sin ninguna contradicción, sin ningún contratiempo con respecto a un dolor, a un síntoma, a un malestar. Estar atado a un proceso químico como los medicamentos. Lo que tú deseas es poder vivir una vida plena, coherente, sin dolores, sin miedo de poder hacer lo que tú quieres, sin estar limitado por aquel síntoma, aquella enfermedad, aquellas manifestaciones. Podemos nosotros tener ese bienestar, ese equilibrio emocional coherente. Nunca nos han educado en ese sentido, nunca nos los han enseñado. ¿Por qué? Porque si lo conociéramos, si comprendiéramos nuestro funcionamiento del cuerpo, se acabaría para ellos aquella máquina que rinde mucho económicamente. El proceso de enfermedad, porque lo que ellos están haciendo, lo que el sistema hace, es entretener la enfermedad. Es de esa manera que estamos atrapados en el sistema. Pero si conociéramos cómo funciona el cuerpo, si comprendiéramos cómo utilizar aquel potencial, saldríamos de ese proceso, saldríamos de esa prisión en la cual nos han encerrado a través de un diagnóstico, síntoma, enfermedad, medicamentos. Así es que podemos liberarnos de todo eso. La clave para encontrar ese equilibrio, ese bienestar, ese equilibrio emocional, físico, mental, biológico, porque es la biología que va a nutrir nuestro cuerpo, es la biología que va a poder llevar todos los elementos que cada una de nuestras células, cada uno de nuestros órganos necesitan. Para poder llegar a ese nivel de bienestar, no necesitamos de una pastilla milagrosa, no. Lo que necesitamos es conocer el cuerpo, el funcionamiento del cuerpo, porque es a partir de ahí que vamos a poder potencializar cada una de nuestras capacidades. Recuerda que los medicamentos solo parchan el problema. Es como una curita frente a esa situación, pero no están solucionando el problema de la raíz. Si supieras todos los compuestos químicos y los derivados de cada uno de los componentes químicos que hay en un medicamento, en una fórmula de un medicamento, que dicen hacernos bien. Si supieras, estoy segura que no lo consumirías. ¿Por qué? Porque esa carga química solamente desequilibra nuestra biología, desestabiliza nuestro cuerpo. Por lo tanto, el cuerpo no solamente está en alerta biológica para poder ayudarnos a regular debido a los síntomas que tenemos, sino que a partir de la consumación de productos lo que hacemos es doblar esa carga de estrés biológica, estrés de alerta, que hace que el cuerpo, pues llegado a un determinado momento, ya no pueda seguir regulando. Y esos síntomas pues empiecen a manifestarse de una manera mucho más importante. No son los medicamentos que van a solucionar el problema, es ir a buscar aquello que ocasionó mi desequilibrio biológico. Y eso comenzó a muy temprana edad, cuando confronté o viví una situación en la cual yo como niño o en ese momento no pude responder de una manera coherente y tuve que buscar una alternativa, un modo de
supervivencia para poder seguir viviendo. Y a partir de ahí, lo que pasó en mi organismo es de que mi biología, mi cuerpo, mi mente y mis sentidos dieron la información al cerebro para poder identificar que frente a una situación en la cual hay ciertas características, ocurre un problema en la cual no podemos hacer frente. Y como hemos optado un modo de respuesta muy particular a nuestra personalidad, a nuestras características, a nuestro modo de funcionar, pues eso se va a grabar en nuestro cuerpo, eso se va a grabar como respuesta adaptativa. Y es a partir de ahí que va a crearse patrones de comportamiento que nos va a llevar a lo largo de la vida respondiendo de la misma manera, confrontándonos a cada situación en la cual nos lleva a ese primer momento que vivimos ese shock, ese trauma, esa situación que nos desestabilizó biológicamente, hormonalmente. Quiere decir que a partir de ahí nuestro cuerpo estuvo en modo supervivencia y se adaptó desde ahí hasta ahora, que cada vez que pase el tiempo lo único que hace es poder regularse, pero no poder estabilizarlo debido a tanta carga de estrés que tiene. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No son los medicamentos. Si supiéramos y si no utilizáramos esos medicamentos, estuviéramos destruyendo el gran dogma, uno de los paradigmas de la salud, ¿no?, que entretiene la enfermedad. Porque desgraciadamente la salud hoy día está formada en observar la enfermedad, solucionar la enfermedad, pero de un punto muy mecánico. La enfermedad, número de síntomas, qué características y a partir de ahí qué tipo de bioquímica, medicamentos vamos a darle para poder parchar los síntomas. Nada más. Cuando uno conoce eso, cuando uno comprende eso, pues despierta y opta por utilizar toda la sabiduría que tenemos hoy gracias a todos los estudios que les voy a compartir. Todos aquellos estudios que nos muestran hoy día que podemos conocer el cuerpo y poder potencializarlo desde su funcionamiento, que es algo tan maravilloso. Cuando tenemos un equilibrio a nivel interno, biológico, todo se va a expresar al exterior. Cuando existe coherencia en aquello que pensamos, aquello que sentimos, aquello que decimos y aquello que hacemos, cuando hay coherencia, estamos alineados en una coherencia con nuestros valores, con nuestra manera de pensar, con nuestros actos, con aquello que sentimos, eso es bienestar. Hemos vivido procesos traumáticos que no nos ha permitido estar en un nivel de coherencia. ¿Por qué? Porque hemos tenido que adaptarnos de una manera contra nuestra voluntad, contra nuestros principios, contra nuestros valores para poder sobrevivir. Esa es la causa principal de por qué somos así y por qué hoy día, después de mucho tiempo, mi cuerpo ya no puede seguir regulando y por lo tanto mi cuerpo expresa en forma de enfermedad aquello que internamente está en incoherencia. Hoy tenemos muchas de las ciencias que hoy día está validando muchos conocimientos que ya teníamos desde hace muchos años atrás. Hoy la neurociencia, por ejemplo, está dándonos a conocer toda esa información maravillosa del funcionamiento de nuestro cuerpo, de cuál es el impacto de la respiración en nuestro cuerpo, cómo nuestro corazón emite no solamente una carga electromagnética que da información de cómo nos sentimos, sino también nuestra microbiota, cómo altera nuestra microbiota nuestro estado de pensamiento, nuestros estados anímicos. Hoy sabemos de que los ritmos de conexiones que hay entre el cerebro, corazón, estómago son muy importantes. Esos ejes que conocemos hoy nos dan una información valiosa para poder conocer los puntos fuertes, pero sobre todo aquellos puntos que son débiles en nuestro sistema y que es de ahí donde tenemos que agarrarnos para poder cambiar el proceso. Hoy podemos crear nuevas conexiones neuronales y tenemos herramientas valiosas a partir del estudio de la neurociencia. La otra ciencia que nos aporta tanto es la epigenética, que es la ciencia del estudio de la expresión de nuestros genes.
Nosotros tenemos en nuestro cuerpo nuestra genética que no cambia. Nacemos y morimos con esa genética que nuestros padres nos han compartido. Pero la otra parte, que es la epigenética, que es todo ese compuesto que está bañando nuestras células, que anteriormente pensábamos que era una información que no servía para el cuerpo, que era el desecho de todo el trabajo del cuerpo. Hoy sabemos que toda esa información que se encuentra en el citoplasma y en todos los líquidos, en todos los compuestos que tenemos en el cuerpo, todo que está incluido a partir de nuestros ARN mensajeros, todo eso son informaciones que permiten crear conexiones. ¿Y por qué la epigenética es importante? Porque gracias a ella podemos conocer cuáles son aquellos hábitos que están perjudicándonos, a qué nivel, hasta qué punto, y cómo podemos, a partir de esos cambios de hábito, reparar nuestro cuerpo. Y eso cuando lo conocemos, cuando comprendemos, porque el lenguaje es muy sencillo. Somos biología pura. Nuestro cuerpo es biología pura. Y tiene un campo electromagnético, porque el corazón, el cerebro, el estómago manda información. Cada función de nuestro cuerpo, de cada órgano, emite un nivel de frecuencia. Y ese nivel de frecuencia se emite hasta 3 metros y mucho más de distancia. Es por eso que sentimos las emociones de los demás y empatizamos fácilmente. Es por eso que cuando miramos a alguien o conectamos con alguien, sabemos que con esa persona hay cosas que no pasan, no hay feeling. ¿Por qué? Porque tenemos esa percepción, pero nadie lo enseña. O sea, tenemos que partir de esas cosas que son claves. El otro estudio que es tan importante, que es el conocimiento del trauma y todo lo que provoca a nivel comportamental, a nivel biológico, a nivel neurológico, a nivel de comportamiento, eso nos aporta y nos da un cambio, pero a 360 grados. Porque cuando tú comprendes que una situación que tú viviste en un momento determinado o que llevaste un buen momento viviendo una situación, comprendes a partir de ahí de que esa enfermedad o esa manera de funcionar que tú tienes fue porque tenías que sobrevivir y tu cuerpo, según tu personalidad, decidió adaptarlo a esta manera. Cuando uno conoce el funcionamiento del cuerpo, no necesitamos de medicamentos, no necesitamos quedarnos paralizados con ese circuito de dependencia. ¿Por qué? Porque cuando nos enfermamos y vamos a consultar, nos envían para hacernos exámenes, los diagnósticos, y luego los medicamentos. Es una espiral sin salida. Es un proceso adictivo que llevamos al cuerpo. Efectivamente, un proceso adictivo. Entonces yo te invito a poder centrarte en todo esto que te comparto, en todo esto que te digo, porque ahí está la clave para poder encontrar ese equilibrio, ese bienestar. Para encontrar un estado elevado de bienestar, no necesitamos procesos invasivos. Lo que necesitamos es poder conocer y comprender por qué del origen de esta enfermedad. ¿Cuál es el origen de mis síntomas? Cuando comprendo cuál es el origen, voy a poder solucionar y acabar con todo ese proceso. He acompañado a muchas personas, a cientos y cientos de personas, cada una de ellas con una historia diferente, con una personalidad diferente. Es por eso que el síntoma, un mismo síntoma, no se manifiesta de la misma manera. Y voy a acompañarla a partir de aquella historia que la ha llevado a que pueda crear procesos adaptativos a nivel comportamental. Y acompañándola voy a poder solucionar sus síntomas. Acompañando a esas personas he podido también ajustar aquellos procesos científicos que utilizo. Conociendo las historias se va adaptando cada una de esas metodologías, pero empezando por conocer el cuerpo, comprender por qué funcionamos así, por qué mi cuerpo responde de esta manera a este síntoma. Cuando comprendemos cómo la ciencia actúa en nuestra vida, cómo la ciencia nos acompaña en este camino, encontramos una solución. Y he podido ver cambios de A a Z. He podido ver cambios de 360 grados. Cambios que se hacen internamente porque con aquel acompañamiento, cuando solucionamos el problema, no cubrimos, solucionamos el problema, vamos a poderle llevar a esa persona esos 4 elementos de la cual la ha desestabilizado, que no ha podido desarrollarse de una manera
vamos a decirlo, óptima a nivel de comportamiento como ser humano. El ser humano necesita 4 elementos para poder desarrollarse de manera coherente, con un bienestar equilibrado. Y todo eso lo tenemos de nuestros padres cuando somos niños. Es ahí donde todas esas 4 columnas, esos 4 pilares se crean. Cuando uno de esos pilares se rompe, los otros vienen en ayuda y también se van a romper. A medias o de repente 2 o 3 se van a romper. La casa se desequilibra y es a partir de ahí que empiezan esos procesos traumáticos, esos procesos que van a provocar eso, cómo me voy a sentir. A partir de esos momentos, esos pilares se derrumban y voy a tener que adaptarme en la vida y llevarme a la vida de esa misma manera. Y cuando restablecemos aquellas necesidades, cuando restablecemos esos 4 pilares, las personas se reconstruyen desde el interior. Y cuando uno se reconstruye desde el interior, cuando uno se da amor incondicional, protección, valoración, seguridad, cuando restablecemos esas 4 columnas, ese bienestar, ese equilibrio que damos a la persona internamente, lo vemos al exterior. Su epigenética se expresa al exterior. Hay cambios fisiológicos. La morfología cambia completamente. El sobrepeso no es por un mal hábito alimenticio. El sobrepeso tiene un sentido y habla de esa falta de protección que hemos tenido. Cuando uno acompaña a alguien, pero desde la raíz del problema, ese es el cambio más maravilloso que podemos obtener. Poder reinventarnos una nueva versión. Poder hacer un cambio completo en nuestra epigenética, en nuestra biología, en nuestro ser. Porque cuando estamos en ese equilibrio, en esa coherencia, nuestra vida cambia. Ahora que sabes que puedes salir de esos procesos, de esos síntomas que llevas en tu cuerpo hace mucho tiempo, de todos esos malestares que te acompañan a lo largo de tu vida, de ese modo de funcionamiento que lo único que hace es recordarte que muchas veces no encuentras solución a aquellos problemas, a aquellos síntomas. Ahora que sabes que sí es posible salir de esos procesos, ahora es tiempo de poder empoderarte. Es tiempo de poder responsabilizarte, de tomar tu vida en tus manos. Es el momento de que te responsabilices y que tú decidas cuál es la vida que quieres vivir. Es el momento que tú decidas cuál es esa nueva versión que quieres tú tener. Dale clic al siguiente video para que te sigas informando, para que te sigas formando y puedas tener toda la información que va a llevarte en este cambio. Nos vemos en el siguiente video.